Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que estáis acudiendo a esta charla que organiza el Centro Dramático Nacional. Os recuerdo que es una charla que va a durar aproximadamente 1 hora y que la charla versa sobre todo sobre la obra de Juan Mayorga, El chico de la última fila, aunque en realidad podréis formular preguntas de cualquier otra. En primer lugar, lo que quiero dar es las gracias en mi nombre y en el de Juan al Centro Dramático Nacional por organizar este evento, y en especial a Antonio Ayuso por ayudarnos en toda la cuestión técnica para que este evento, espero, que se retransmita sin problemas. Ayer, ¿verdad, Juan? Tuvimos algunos problemas de cortes, la imagen de vez en cuando se congelaba. Espero que hoy no haya esos problemas. No sé si tienes, Juan, el micro puesto a la mitad de sonido, si yo lo tengo también muy alto. Controlemos un poco el sonido para que se nos oiga mejor. Sí. Y bueno, es mi función. Yo soy Emeterio Díaz. Trabajo en la Escuela Superior de Arte Dramático, llevo el Departamento de Comunicación y de Publicaciones y voy a hacer aquí la función de moderador porque hace aproximadamente 6 meses una serie de profesores universitarios sacamos un libro sobre la obra de Juan Mayorga y el Centro Dramático Nacional consideró que yo podía ser la persona que podía hacer de aquí de intermediario y de moderador en esta charla. Lo primero que os tengo que decir es que voy a hacer una presentación de Juan de unos 3 minutos y luego mi función básicamente es recoger las preguntas que vosotros vayáis haciendo en el chat, de alguna manera organizarlas. Mi propósito no es ser censor de lo que preguntáis, sino de que se desarrolle la charla con algún orden, de tal manera que no vayamos de un punto a otro, y sobre todo también que en el poco tiempo que vais a ver que vamos a tener, que son esa hora, pues digamos que el resultado sea lo más positivo posible. ¿Cómo presento a Juan? Bien, yo podía hacer una presentación haciendo una lista de los premios, de las obras, de toda la trayectoria profesional de Juan. Sería una presentación muy aburrida y que no voy a hacer. Yo sé que muchos de los que estáis aquí en el chat sois alumnos de bachiller. ¿Es verdad esto? ¿Me podéis confirmar que algunos sois alumnos de bachiller? ¿Se me oye mal? ¿Sí? ¿Entre vosotros hay alumnos de institutos? Sí, bueno, alguno parece que estáis diciendo. Sí, vale, perfecto. Pues vais a entender muy bien la explicación. Vais a entenderlo porque conocéis un poco lo que es un centro educativo y porque, como sabéis, la obra El chico de la última fila de alguna manera retrata la relación entre un profesor y un alumno desde bachiller. Y yo sé que si yo os pregunto cuál es el lugar más importante de un centro educativo, estoy seguro que no decís que es ni el aula, ni es tampoco la sala de profesores. Me diríais que es los pasillos y la cafetería. Que ahí nos conocemos todos. ¿Cómo conozco yo a Juan Mayorga? Yo lo conozco en los pasillos de la Resat, saludándonos cuando él llega allí, a veces simplemente un hola, porque todos vamos con prisas, y otras veces haciendo una charla de tú qué haces, qué no haces, me estás escribiendo un artículo para cotaciones, cuando me lo entregas, estás estrenando y estas cosas. Pero lo más importante de los pasillos de la escuela es que se juega lo que yo llamamos la comunicación interna. Cuando yo llego el año 1998 a la Escuela de Arte Dramático, llego para llevar el departamento de publicaciones y yo le digo al director en aquel momento, digo, ¿y por qué este departamento no asume también la comunicación interna y externa de la escuela? Porque en aquel momento yo soy consciente de que la imagen exterior de la escuela está por debajo de lo que es la escuela. La escuela hace mucha actividad educativa muy importante, con obras, con charlas, con conferencias, que no se conocen fuera y que hace que la imagen realmente que el año 1998 tiene la escuela es de hace 15, 20 años. Y entonces, bien, nos ponemos a la tarea de hacer la página web, de hacer las redes sociales y me dedico también a la comunicación interna. Y la comunicación interna en un instituto y en un centro educativo básicamente son los tablones de anuncios, que ya sabéis que están siempre llenos de papeles, que parece la escuela una papelería, que la mujer de la limpieza siempre se enfada porque los carteles no se ponen en su lugar, ¿de acuerdo? Y
Y yo me di cuenta que en realidad la comunicación de la escuela, donde se respira cómo está la escuela, no es en estos tablones, sino es en la comunicación verbal de los pasillos. Que la comunicación verbal de los pasillos y de la cafetería es una mezcla de información, es una mezcla de chismes, es una mezcla de rumores, de venganzas y también de promesas. El alumno se encuentra con el profesor y le dice: sí, 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 profesor, mañana entrego el trabajo que no he entregado hoy. Pero este clima de los pasillos traduce muy bien cómo está la escuela. Si la escuela está en horas bajas, está en horas altas o está a punto de estallar una rebelión. Las buenas y las malas noticias de un centro educativo se conocen días antes en los pasillos. Las preguntas del examen se mastican durante semanas en los pasillos. La lista el orden del día del claustro es en gran parte decidir dar respuesta a rumores, informaciones que corren por los pasillos. Y también la imagen de las personas que están en un centro educativo se transmiten en los pasillos a través de las buenas o malas informaciones que se dicen del personal del PAC, de los alumnos y de los profesores. Y yo lo que noto cuando estoy en la escuela es que cada vez que me encuentro con Juan, le sonrío más. Y cada vez que me encuentro con Juan le digo un hola más alto, porque lo que me llega de Juan es que él está haciendo mucho para que mi trabajo de marca, de buena comunicación de la escuela sea muy bueno, porque él contribuye a hacer buena marca de la RESAD. De tal manera que si yo tuviera que presentaros a Juan, es uno de esos profesores que en los pasillos siempre se habla bien y en realidad también cuando se habla mal, se habla bien. Porque cuando se habla mal suele ser un alumno que no está entendiendo la pedagogía que ha marcado el profesor. Cuando un compañero muestra algún problema, lo que está manifestando en realidad es una discrepancia respecto a otro profesor. Que eso es muy bueno en los centros educativos, porque si no serían monolíticos. Y por lo tanto, una cierta crítica es también muy sana. Entonces, ¿quién es Juan Mayorga con el que vamos a charlar hoy? Chavales, chicos que estáis aquí en el chat y que venís del instituto, sería ese profesor del que siempre se habla bien y cuando se habla mal, en el fondo se está hablando bien. Y empezamos ya con las preguntas, ¿os parece? ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Bien. Juan, la primera pregunta que me gustaría hacerte, y a continuación lo que voy a intentar es trasladar lo que aquí se dice del chat, es ¿cómo llega el chico de la última fila al centro dramático nacional? ¿Cuáles son Sí, las circunstancias dadas para llegar claro. ahí? Sí, os mando un abrazo a todos, tanto a los que habléis bien de mí como a los que habléis mal, porque además Emeterio me consuela, porque ya sé que si incluso los que hablen mal de mí, en el fondo, sin ellos saberlo, probablemente están hablando bien. El chico de la última fila es una obra que escribí hace muchos años, o bueno, sí, ya hace unos cuantos años, para Urteatro, la compañía que dirige Elena Pimenta con José Tomé. Hace años, Elena y José, con los que yo ya había trabajado en otro espectáculo que se llamó, yo ya había hecho una versión de La Dama Boba de Lope de Vega para ellos, y también había hecho un trabajo a partir sobre Los Ángeles, un maravilloso poemario de Rafael Alberti, que titulamos Sonámbulo. Y en un cierto momento ellos me propusieron que escribiese una obra para la compañía, una obra completamente original. Y yo, como sabéis, algunos de los que me conocéis, suelo llevar siempre conmigo estas libretas en las que voy anotando cosas que oigo, ideas, argumentos futuros, imágenes, gestos, frases que oigo por aquí y por allá. Y recuerdo que llevé a la casa de Elena y de José 3 argumentos. Uno se convirtió en lo que luego sería, uno de esos papelillos que llevé se convertiría con los años en La tortuga de Darwin. Otro se convirtió en una obra que pienso estrenar, dirigir pronto, cuando nos dejen reunirnos otra vez, que se llama Los yugoslavos. Y la tercera obra era El chico de la última fila. Era el argumento del chico de la última fila. Esa obra se hizo, la estrenaron ellos, la estrenaron en San Sebastián de los Reyes, la estrenó protagonizada por el gran Ramón Barea,
y luego ha tenido una vida y se han hecho distintos montajes. Y en España se han hecho varios montajes, el último de los cuales ha sido el de Andrés Lima, producido por la Sala Becker de Barcelona, y se puso en escena el año pasado, en enero, y ese montaje interesó al Centro Dramático Nacional y estaba programado para el próximo 20 de mayo. Ojalá tengamos espacio allá por otoño y podamos encontrarnos en torno a ese montaje. Esa es la razón por la que ha llegado al Centro Dramático Nacional. Muy bien. No sé si queréis formular alguna pregunta. Si las habéis hecho antes, se han perdido. Os pido que de nuevo hagáis las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo en relación con la obra? Mientras van contestando, Juan, también me gustaría hacerte una pregunta. De nuevo, en El chico de la última fila se repite una especie de marca de estilo que tú tienes, que es el teatro dentro del teatro, ¿no? En este caso, con el texto que está escribiendo el alumno. ¿Puedes explicarnos, lo hemos hablado en el libro, cuál es el propósito que tú tienes siempre con este juego de cajas chinas de relatos dentro de relatos? ¿Cuál es el propósito Sí, que persigues? Claro, es cierto que en mi obra no es infrecuente la aparición de lo que llamas eso, teatro dentro del teatro. Para mí, Representación dentro de la representación, sería sí, más correcto. sí, una representación dentro de la representación. Conviene decir, y algunos de los que nos están escuchando lo saben, que hay, de algún modo, el chico de la última fila tiene una vinculación muy especial con una obra que había escrito hace unos años antes, que es Hamelin. Os llamo la atención sobre el hecho de que en Hamelin hay un personaje o una figura teatral, llamarlo personaje sería quizá discutible, es un personaje que es el acotador, que es el que de algún modo pronuncia las acotaciones. De algún modo el chico es de algún modo el narrador de la obra, es el que en un momento dado dice: ahora estamos en el despacho del juez Montero, ahora estamos en la casa de José Mari, por ejemplo. Bueno, pues de algún modo hay una afiliación entre el chico de la última fila y Hamelin, en la medida en que ese acotador está integrado en la narración, ¿no? Es decir, el acotador es parte del relato mismo, es generado por el relato mismo. Yo creo que El chico de la última fila que es una obra que ha sido entendida de muy distintos modos, ¿no? Entre otras cosas, puede ser entendida como una puesta en escena de la escritura misma y como un relato acerca del nacimiento de un escritor. Es decir, hay un personaje que es Claudio, que es un chaval, quizá como algunos de los que nos están escuchando, o como algunos de los que habían sido invitados por sus profesores al chat y han decidido no apuntarse, o simplemente han puesto la tecla y se han ido a otro extremo de la casa. Digo, este Claudio es un muchacho que estaba a punto de abandonar los libros, según dice, ¿no? Pero en un cierto momento recibe la invitación por parte de Germán, como sus compañeros, de escribir un relato en media hora sobre su último fin de semana, sobre su pasado fin de semana. Y esto le hace descubrir algo que va a ser fascinante para él, que es descubrir la escritura, ¿no? Y de algún modo en la obra, de algún modo, en su propia forma, se presenta el descubrimiento que hace de sí mismo este escritor, pero también hay, de algún modo, una puesta en escena del hecho mismo de escribir e imaginar, ¿no? Y hay algo sobre lo que te llamo la atención, Emeterio, y que algunos de nuestros compañeros esta tarde en esta conversación pues entenderán. De algún modo, cuando una obra presenta elementos sobre su propia construcción, eso ocurre, por ejemplo, en Himmelbeck, o ocurre de algún modo en El chico de la última fila, u ocurre también en Hamelin, por cierto, de algún modo el espectador es invitado a convertirse en crítico de ella. De algún modo es decir, de algún modo las reflexiones que hay sobre el arte de relatar
en la obra, en El chico de la última fila, pueden animar a algunos espectadores a reflexionar sobre cómo está construido ese relato al que ellos mismos están asistiendo, ¿no? Y esto solo es parte de lo que podría decirte ante lo que tú me planteas, que sin duda es una pregunta muy interesante, pero quizás ya otras en las que podamos Sí, desarrollar el asunto. me están preguntando, por ejemplo, que expliques un poco la relación que hay entre el alumno y la madre, y si hay una relación ahí un poco edípica. ¿Qué es lo que hay ahí? Claro, Sexual. claro, mira, sí, bueno, agradezco al que haya hecho esa pregunta, ¿no? Mirad, yo creo que Claudio aprende a ser escritor. Claudio aprende a ser escritor, ¿no? De algún modo. Y escribir, aprende, se descubre a sí mismo como artista, ¿no? Ujú, Y descubrirse a sí mismo como artista y como escritor es, por un lado, descubrir un enorme gozo, descubrir enormes ocasiones de placer, pero también descubrir la soledad, la infinita soledad del escritor, porque de algún modo ujú, el escritor, para serlo, en general el artista, ha de tomar una distancia respecto de aquello que está observando, ¿no? Es decir, en este sentido, yo creo que Claudio ve a todas las personas que lo rodean como personajes, como de algún modo ocasiones para el despliegue de su imaginación. Y en este sentido, yo no creo, es mi impresión, yo no creo que Claudio realmente se enamore de la madre de Rafa, sino que de algún modo se enamora de la madre de Rafa porque eso es poderoso para el relato. Es mi impresión. O sea, mi impresión es que poco a poco las decisiones que va tomando Claudio sobre los personajes, sobre las personas que lo rodean, son acciones vinculadas a su deseo de desarrollar el relato, porque él no ve a las personas, me parece, sino como personajes. Claro, hay quien me podría discutir esto y podría tener buenas razones para hacerlo. O sea, quizá Claudio, sin embargo, que quería ver a todos como personajes, ha sido animado por Germán a mirar de cerca a las personas y al ver de cerca a la madre de Rafa, a Esther, ha descubierto su secreto, su misterio, la belleza de su tristeza y quizás se haya enamorado de ella. Es decir, una vez más, no sé quién ha hecho esta interesante pregunta, pero lo cierto es que yo sostengo y alguna vez me lo habréis oído decir, que un autor no sabe todo lo que su obra sabe. A veces digo que una obra sabe cosas que su autor desconoce. Entonces yo en realidad no os puedo decir si Claudio realmente está enamorado de Esther o simplemente la está utilizando, ¿no? ¿Y qué tipo de amor tiene? Pues él empezaba viéndola como una mujer de clase media a la que juzgaba a priori, ¿no? La ajá, obra, en su primer relato hablaba del olor de la mujer de clase media y sin embargo acaba viéndola como una mujer misteriosa, interesante, digna de amor, ¿no? ¿Esto sucede porque el relato le ha conducido a ello o es el amor el que le ha conducido a reescribir su relato, a desviarlo? Pues no lo sé, ¿no? No tengo una respuesta definitiva a esa pregunta. ajá. También me están preguntando sobre el final. ¿Había dos finales? ¿Planteabas dos finales en la obra? No, he visto que hay alguna pregunta que se refiere al final de la película, a la película de Osón, que me Ajá. Sí, pareció, que me parece, hay por varias cierto, preguntas sobre la película. sí, la película es excelente y yo la recomiendo vivamente. Si bien yo con mi amigo François Ozon sí tuve alguna, no diferencia, sino un intercambio de opiniones respecto de ese final, ¿no? Respecto del final de su película, que es relativamente poco, pero significativamente distinto
de la obra del final de la obra de teatro. En la obra de teatro, vamos a ver, en la película de Son, por un lado, el profesor, de algún modo celoso, acaba golpeando a su mujer, a la galerista, a Juana, ¿no? Y luego, por otro lado, es castigado por el sistema, ¿no? El sistema educativo, y finalmente la sociedad lo castiga por haber robado un examen para su alumno, y finalmente se produce esa escena de reconciliación en que se los ve a ellos dos como imaginativos, gente hermanada en el amor a imaginar, mirando unas ventanas y preguntándose qué es lo que ocurre en una ventana en la que ven a dos ancianas, ¿no? El final de la obra es distinto. En el final de la obra, para empezar, Germán no ejerce ninguna violencia respecto de Juana. Yo creo que él, al ver que Claudio se ha acercado a Juana, de algún modo se reenamora de ella, o al menos la vuelve a ver de otro modo. Pero luego, finalmente, lo que ocurre es que se produce ese reencuentro y el conflicto no se resuelve entre el sistema y Germán, sino que, y es así como yo creo que yo defiendo el final que propongo en mi obra, en mi final, de algún modo, el conflicto, el combate, se resuelve en la pelea entre el profesor y el alumno. ¿En qué sentido? En el sentido de que Claudio, que es un manipulador, acaba convirtiendo a Germán en su personaje y lo obliga, acercándose a su mujer, a abandonar su rol de profesor para defender, digamos, como un macho su pareja, ¿no? Como recordáis, los que habéis leído la obra o los que la habéis visto, Germán le dice: este no es un buen final, cámbialo, ¿no? Este no es un buen final, cámbialo. Y el Claudio dice: este no es el final, continuará. Y provoca al profesor hasta el punto de que el profesor lo golpea, ¿no? Y cualquiera que ha enseñado sabe que lo peor que puede hacer un profesor es perder su autoridad de profesor e incurrir en una forma de violencia respecto de un alumno. Es decir, de algún modo Claudio lo saca de su rol, lo saca de su lugar. Y en este sentido, en mi obra, Claudio da una muerte moral a Germán, ¿no? Con lo cual, de algún modo, esa relación tan íntima y tan intensa, pero al mismo tiempo conflictiva, se concluye, de algún modo, en la muerte moral del maestro a manos del alumno, ¿no? Es así como yo veo el final. Y finalmente, y por último, os recuerdo que la obra, y así sucede también en el espectáculo de Andrés Lima, o sucedió, por cierto, en el estupendo montaje de Víctor Velasco, ¿no? Lo que ocurre al final es que Claudio hace un gesto y dice: ahora sí, es el final, ¿no? Hace un gesto y así acaba el espectáculo. Es decir, de algún modo Claudio concluye el espectáculo y, concluyéndolo, de algún modo lo resignifica. Es decir, en el final del Chico de la última fila, nosotros podemos incluso preguntarnos qué parte de todo lo que hemos visto ha sido ficción. Es decir, de algún modo, el Chico de la última fila podría ser una obra de Claudio García que utiliza a Juan Mayorga como seudónimo. Ajá, muy interesante. Y Juan, me están preguntando por qué crees que de toda tu producción dramática se fijaron en el Chico de la última fila. ¿Para hacer una película? Sí. Sí, vamos a ver. Bueno, es el tema, que es internacional y conecta muy bien con todos los países. ¿Cuál crees que es? Claro, mirad, el Chico de la última fila no es mi obra más representada. La obra que más se ha hecho en el mundo es Himmelweg, que es el modo en que en alemán se dice camino del cielo, ¿no? Y esta es una obra que Himmelweg yo creo que ha tenido 34 montajes
profesionales, ¿no? Y algunos en institutos también y montajes aficionados, ¿no? Probablemente la segunda obra más representada es El chico de la última fila, y algo que me parece es que El chico de la última fila es una obra sobre dos ámbitos de encuentro y de conflicto, como son la escuela y la familia, que son de algún modo reconocidos en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, El chico de la última fila ha tenido varios montajes en Corea del Sur, ha tenido montajes en Australia, en Canadá, y ha tenido montajes en las dos Américas, y ha tenido distintos montajes en Europa. Y había, de hecho, un proyecto para hacer una película en España, pero el director de esa película no llegó a generar recursos o a encontrar apoyos para producirla. Y, entre tanto, François Ozon vio en París el magnífico montaje que hizo el director de origen, bueno, el director argentino afincado en Francia, Jorge Labelli. Fue un montaje estupendo, y François Ozon fue a ver este espectáculo y me pidió autorización para llevar al cine esta película. Y la verdad es que, como digo, me parece que es una película excelente. Ajá. También me están preguntando por el título, El chico de la última fila. ¿Cómo Claro, llegas a él? mira, yo tuve dos títulos en la cabeza. Ajá. Y creo que el otro título no era malo. Es los números imaginarios. Ajá. Los números imaginarios, de hecho, hay algunas personas que prefieren ese título. Por ejemplo, el gran poeta y narrador Vicente Molina Foix escribió, y si no recuerdo mal, escribió una muy generosa crítica sobre la obra, y llamaba la atención sobre el valor que tenía ese otro título. A mí los números imaginarios me fascinan. Como estudiante de matemáticas que fui, me parece fascinante el raíz cuadrada de -1, raíz cuadrada de -7, esos objetos que no existen en este mundo y que, sin embargo, sirven de algún modo para operar en el mundo, ¿no? Por cierto, los números imaginarios aparecen de otro modo en el espectáculo que dirigí con César Sarachu, Intensamente Azules, ¿no? Y los números imaginarios que aparecen en la obra tienen algo que ver con la obra, porque es una obra sobre la dudosa frontera entre la realidad y la imaginación, ¿no? Y me parece que los números imaginarios están precisamente en esa frontera. Pero me pareció que era mejor título El chico de la última fila, porque o lo prefiero. La verdad es que la acción de titular una obra es determinante, como bien sabe Emeterio y como saben algunos de los que nos están escuchando, porque ya el propio título, como se dice, por cierto, también en la obra, orienta al espectador o al lector a fijarse en unas cosas o a fijarse en otras, ¿no? La película de Ozon, por cierto, se llama En la casa, ¿no? En la casa. Y de algún modo, por cierto, mi amigo Juan Cabestany decía que En la casa es la película del momento, ¿no? Porque todos estamos en nuestras casas, ¿no? Claro, él de algún modo quería dar un carácter más coral a su película, y me parece un título fantástico. Pero yo creo que a mí me gustaba El chico de la última fila porque creo que en el centro de la obra, el eje de la obra es Claudio, y porque creo que esa imagen de la última fila da cuenta de algún modo del lugar del artista, y en particular del lugar del escritor, ¿no? El escritor se coloca en ese lugar donde observa a los demás sin ser visto, sin ser observado. De algún modo, como digo, quien aprenda el aprendizaje de la escritura, quien aprende a ser escritor, aprende sobre todo a estar solo, aprende a tomar una distancia que en realidad es una distancia infinita, aunque parezca que es solo de unos milímetros, ¿no? Pero esos milímetros
son de hecho, moralmente una distancia infinita, porque es la distancia de quien ve a los otros como posibles personajes. Como de algún modo el escritor siempre estará tentado, como decía William Faulkner, creo, decía William Faulkner que de algún modo para ser escritor tenías que estar dispuesto a vender a tu madre, ¿no? Y eso significa que cuando eres escritor probablemente te va a ser difícil evitar no convertir algún gesto de tu madre, una frase de tu madre o a tu madre misma en materia de tus narraciones. Sí, precisamente están preguntando sobre esto. ¿Hasta qué punto el chico eres tú en tus comienzos de escritura y hasta qué punto, Germán, el profesor quemado, eres tú? ¿Tú eres un profesor quemado? No, la verdad es que no soy un profesor quemado. Al contrario, la verdad es que no es retórica. Que aprendo ahora mismo, soy profesor en excedencia de la RESAD, en la que pasé 8 años magníficos y en las que tuve alumnos formidables, algunos de los cuales son hoy personas muy importantes en el mundo del teatro español, ¿no? Y no voy a mencionar a ninguno para que no se enfade aquel que olvide, ¿no? Y ahora mismo dirijo un máster en creación teatral en la Carlos III y tengo alumnos extraordinariamente talentosos y de los que aprendo cada día. La verdad es que yo creo que el trabajo de la enseñanza es sinceramente fascinante, ¿no? Y alguna vez me habrás oído, Emeterio, y me habrá oído algunas de las personas que nos escuchan, que tengo en la cabeza aquella maravillosa idea de la escuela que tenía Walter Benjamin, el filósofo en que me eduqué, que decía que la escuela debería ser no el lugar de dominio de una generación sobre otra, sino el lugar de encuentro de dos generaciones. Me parece una idea formidable y la verdad es que mis alumnos no han dejado y no dejan de enseñarme, de advertirme sobre cosas, sobre lecturas, sobre películas, sobre aspectos de la vida en los que yo no había reparado. En lo que se refiere a Germán, por el que siento siento un enorme afecto por el personaje Germán y cariño, y te comentaré por si esto le interesa a alguno de los profesores o de los compañeros o de los alumnos que nos están escuchando, que en la primera edición del Chico de la Última Fila yo atribuía a Germán el hecho de que estaba al final de su carrera, ¿no? Y fue precisamente trabajando con Jorge Labelli en Francia y viendo cómo el personaje lo podían interpretar actores más jóvenes, el profesor de Germán, me di cuenta de que podía ser más patético y por tanto más dramático, más conflictivo y en algún sentido también más interesante el hecho de que el profesor fuese joven. Porque efectivamente un profesor quemado joven es más conflictivo que un profesor que está quemado al final de su carrera. Yo no estoy seguro de que Germán sea un profesor quemado. Yo creo que es un hombre que, como él dice, amaba los grandes libros y lo que ha encontrado una y otra vez en las aulas es soledad. No encontraba un interlocutor, no encontraba un compañero, ¿no? Y de pronto un día se encuentra ahí en la última fila a un alter ego, alguien que de algún modo es como él mismo, un letraherido. A mí me gusta mucho esa expresión que creo procede del catalán lletraferit, ¿no? El letraherido, el herido por la letra, ¿no? Es decir, yo no me siento como Germán, pero creo que lo conozco y lo aprecio. Y sí, quizá tenga algo cuando era chaval tuviese algo del Chico de la Última Fila y quizá lo siga teniendo, ¿eh? Quizá me sigo pareciendo más a Claudio de lo que quizá me atrevería a reconocer si no estuviésemos ahora mismo tú y yo solos aquí, Emeterio, ¿no? Pero sí, probablemente me parezco mucho al Claudio del Chico de la Última Fila.
Ajá. También me están preguntando sobre el tema de las relaciones entre palabra y violencia, cuando en algún momento el profesor pierde los papeles y, digamos, se enfrenta al chaval. Hay una especie de relación de poder en la cual se invierte, el dominado pasa a ser dominante, estas cosas. ¿Hasta qué Claro, punto la palabra es tan violenta como la violencia en principio física? claro, claro. A mi juicio, el lenguaje es el tema político por excelencia, ¿no? Y de hecho, buena parte de mis obras creo que son obras sobre el lenguaje. Desde luego, La lengua en pedazos, por ejemplo, lo es este encuentro crepuscular que construí en torno a Teresa de Jesús, por una letra herida y un inquisidor que no lo es menos, ¿no? Y desde luego, Himmelbeck es una obra sobre el lenguaje. Empieza por serlo desde su título mismo, que es un eufemismo, porque el camino del cielo es una máscara del infierno. Creo que hay Ujú, varias obras mías, Hamelin, porque es una obra en la que hay un conflicto entre discursos, ¿no? Y en la que es fundamental el silencio de los niños, es decir, los adultos quieren ocupar de algún modo el silencio de los niños, ¿no? Y desde luego El chico de la última fila lo es de otro modo. Creo que de una forma más luminosa. Es decir, cuando yo escribí El chico de la última fila, tenía muy claro el antecedente de Hamelin, en el que ocurre algo muy grave, que es una obra sobre la violencia de los adultos, distintas formas de violencia de sí. los adultos sobre los niños, ¿no? Y cuando se me empezó a ocurrir esa historia de que un chico utilizase un relato escolar, una tarea escolar para contar su vida al profesor, tuve la tentación de que contase algo tremendo. Es decir, por ejemplo, tuve la tentación de que el chico contase, por ejemplo, pues eso, que su padre era un violento, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Pero Ujú, acabé pensando que no, que me parecía mucho más interesante la relación entre dos imaginativos, ¿no? Y lo son a través de las palabras. Es decir, de algún modo, yo creo que Germán y Claudio coinciden en una enorme confianza en la palabra, en una enorme fe en la palabra, en la convicción de que la palabra, de que la palabra salva o condena, ¿no? Y en este sentido, es cierto, me parece bien visto lo que de algún modo ha advertido el que ha hecho la pregunta o el modo en que tú la has traducido, ¿no? En que de algún ujú. modo la derrota de Germán comienza precisamente en renunciar a la palabra para, para hacer un gesto violento, ¿no? Es decir, Ajá. por utilizar dos palabras que no son conocidas, ¿no? De algún modo, Germán, el profesor, eh, no es capaz de imponer su autoridad, la autoridad que procede precisamente del lenguaje bien utilizado, de un lenguaje argumentativo, ¿no? Y no pudiendo utilizar ese tipo de autoritas, utiliza Ajá. la potextas, ¿no? Del adulto, ¿no? Y de algún modo ahí eh, lo que está ocurriendo es que, por un lado, se está rompiendo definitivamente la relación entre Claudio y Germán, y por otro lado, Germán es convertido en personaje de Claudio, ¿no? Pero debo Mm. decir que en el fondo creo que Claudio también es derrotado, ¿no? Porque de Ajá. algún modo la oferta de amor, de amistad, de compañía que le había ofrecido en todo momento Germán, de algún modo es rota por Claudio cuando de algún modo manipula a su profesor y hace de él un ser violento. Es decir, de algún modo yo creo que ambos son derrotados. Y en este sentido, yo de nuevo prefiero este final a un final de reconciliación, ¿no? Hubo un Ajá. crítico que en cierto momento dijo que El chico de la última fila era de algún modo un Ausbildung Román moderno, ¿no? Ajá. ¿Qué En, es en, el, eso? en, el, sentido de que era una novela de formación, pero en la que Ah, finalmente la relación entre el discípulo y su guía se resuelve de forma violenta y conflictiva. ajá.
Bien, en relación precisamente con esto, me están preguntando hasta qué punto los adolescentes eran un poco el público implícito de esta obra. Cuando tú escribes esta obra, ¿en quién estás pensando como espectador? Mira, ¿Alguien especial o siempre es el mismo espectador en el que piensas? sí, mirad, amigos, yo siempre digo que el teatro ya comienza en la propia escritura del texto, porque de algún modo, cuando uno está escribiendo un texto y está decidiendo convertirlo, convertir, está intentando que unos personajes, un relato, una situación tengan forma teatral, de algún modo ya está convocando a la asamblea, ¿no? Es decir, de algún modo, cuando uno empieza a escribir un texto teatral, ya está de algún modo anticipando un hecho social, está anticipando la reunión. Es decir, de algún modo, el espectador ya está ahí como un fantasma. Os llamo la atención de que sobre el hecho de que El chico de la última fila, esta obra, podría haber sido una novela, ¿no? O sea, yo podría haber dicho, voy a escribir una novela con esto, o podría haber decidido escribir un guión cinematográfico, pero decidí comprometer ese material con el teatro, porque de algún modo quería convocar una asamblea. ¿Y a quién estoy convocando? Pues os confesaré algo, ¿no? Yo empecé a ir al teatro en la adolescencia. Sé que tenemos algunos adolescentes aquí acompañándonos, algunos están escribiendo comentarios interesantes y otros comentarios un poco absurdos y creo que deberían perder el tiempo en otras cosas que en escribir tonterías, ¿no? Pero el caso es que cuando yo tenía, cuando era adolescente, a los 16 años, descubrí el teatro, ¿no? Y tuve la suerte de descubrir un gran teatro. O sea, perdón, Doña Rosita la soltera, vi 6 personajes en busca de autor, vi La vida es sueño, y me di cuenta de que ese teatro esperaba algo de mí. Ese teatro me respetaba, porque el respeto es fundamentalmente eso. Respetar a otro es esperar algo del otro, ¿no? Y yo creo que cada vez que hacemos teatro tenemos que esperar algo del otro y por tanto no tenemos que tratar al otro, al espectador, como un consumidor y satisfacer simplemente sus gustos y sus deseos. Tenemos también que exigirle algo, que exigirle que sea imaginativo, inteligente, que sea capaz de cuestionarse a sí mismo. Y en este sentido, yo creo que cada vez que escribo para el adolescente que fui. Es decir, no es que esté escribiendo para un espectador adolescente, sino que en todas mis obras, de algún modo, estoy escribiendo para ese chaval que a los 16, 17 años iba al teatro deseando que le ocurriese algo importante, ¿no? Así me ocurrió. Es decir, haber visto algunos de esos montajes que he mencionado, los tengo las tengo por entre las experiencias más importantes de mi vida, las más fuertes de mi vida. Y sigo asistiendo al teatro con esa enorme ilusión, ¿no? Con la ilusión de que me ocurra algo importante, no solo de que me entretengan, ¿no? Y echo mucho de menos el teatro estos días porque estoy deseando poder ir al teatro y que me ocurran cosas importantes. O sea, para ese espectador es para el que escribo, ¿no? Lo que ocurre es que no tengo un retrato robot de él, porque ese chico puede estar, como decía, en Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Nueva York o en Seúl, ¿no? Yeah. Te voy a hacer una pregunta que nos iba un poco de puente también, Juan, para ya hablar no solamente del chico de la última fila, sino de otras cuestiones que están planteando un poco en el chat. Hay varias preguntas relacionadas con que hasta qué punto los consejos del profesor corresponden con tus consejos en las clases en las que enseñas para escribir. Sí, he sabido con cierta emoción que hay algunos talleres de dramaturgia en que se utiliza el taller de dramaturgia y de escritura en general, en que se utiliza el chico de la se utiliza el chico de la última fila no diré como un recetario, pero que sí se tienen en cuenta los consejos que
Germán da a Claudio. Bueno, yo creo que Germán, yo estoy cerca de la mirada de Germán, ¿no? Para empezar, porque Germán cree que un escritor puede mucho y que la escritura puede mucho y que también hay que exigir mucho al escritor. Y yo creo que él, y en este sentido es interesante la conversación que tiene con Juana, en que Juana le dice algo así como, bueno, el arte, le dice la literatura y el arte en general, dice Juana, no pueden cambiar nada, ¿no? No cambian el mundo, no cambian a nadie, ¿no? Y Germán cree que sí, cree que la literatura, la escritura, el teatro, el arte pueden cambiar el mundo, o yo diría, yo creo que yo no estoy seguro de si el teatro puede cambiar el mundo, pero hay que hacerlo como si pudiera cambiar el mundo, ¿no? Y en este sentido creo que Germán cree que el escritor tiene que ser enormemente ambicioso y yo creo que así debemos hacerlo, ¿no? Para mí no es... A mí hay libros que me han entregado mucho, que me han salvado, ¿no? que me han hecho mejor, ¿no? Creo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que Germán cree, sinceramente, que a través de la literatura podemos conocer y amar más al ser humano, ¿no? Creo que de todos los consejos que él da, quizá el más importante que da Claudio es aquel en que dice: acércate a cada ser humano, ¿no? A los seres humanos a los que quieras llevar a escritura, acércate a ellos, porque cada uno de ellos tiene un misterio, cada uno de ellos tiene un derecho a la belleza, a la dignidad, a la libertad, y no hay nada más hermoso no hay nada más hermoso que el dolor humano, no hay nada más bello que el dolor humano, ¿no? Y luego, finalmente, es decir, yo creo que él entiende el arte como un acto de amor hacia la gente, ¿no? Y yo entiendo así el teatro. Y luego, finalmente, creo que Germán, como yo, somos hijos de Sherezade, ¿no? O sea, yo estoy con Germán cuando dice aquello de que si me aburres, que el sultán dice: si me aburres, te corto la cabeza, pero si me cuentas una buena historia, te entregaré mi corazón, ¿no? Yo creo que es verdad, creo que con Germán, que sin historias la vida vale muy poco, y yo estoy deseando conocer historias, estoy deseando que me cuenten historias, y creo que ese valor que él concede a las historias sí, es algo en lo que coincido con Germán. Por lo demás, muchos de los comentarios que hace Germán podemos reconocerlos en escritores importantes, y pienso en uno de ellos al que yo amo, que es Anton Chekhov, ¿no? Creo que buena parte de los consejos que da Germán a Claudio podrían ser notas a pie de página de los diarios de Chekhov, de las cartas de Chekhov, o de los relatos de Chekhov, o de las obras de teatro de Anton Chekhov. Bien, Juan, nos quedan 5 minutos. Si te parece, hacemos la última pregunta. Muy bien. Y me gustaría que estamos en cuarentena por el coronavirus y no podemos dejar de pasar este tema. Tenemos que hablar de él. ¿Cómo consideras que va a afectarnos esto a nivel de lo que es el teatro? ¿No? Sí. ¿Qué nos va a cambiar? Claro. Desde luego, el teatro, que es arte de la reunión, está gravemente herido, ¿no? Ahora nos falta yo siempre digo que el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación, pero ahora solo nos queda la imaginación, porque no tenemos posibilidad de encontrarnos, ¿no? De convocaros, ¿no? Hombre, yo no quiero sumarme a los profetas que
que están abundando, ¿no? Que están explicándonos cómo va a ser, va a ser el mundo y cómo vamos a ser nosotros cuando salgamos, ¿no? Pero yo sí creo que deberíamos ser capaces de hacer un teatro mejor, ¿no? Que deberíamos ser capaces de aprender algo de todo esto y hacer un teatro todavía más esencial, más importante, un teatro que respetase a nuestros, más incluso a nuestros espectadores, y que respetase a la vida, ¿no? Y que recordase el gran tema, ¿no? que compartimos, porque lo que compartimos es nuestra fragilidad, ¿no? Lo que compartimos todos los seres humanos es sobre todo la fragilidad. Por lo demás, estoy preocupado primero por la situación de mucha gente del mundo del teatro, en particular de muchos actores que ya vivían en unas situaciones materialmente complicadas y que ahora no saben cuándo van a volver a trabajar. Y me preocupan mucho todos mis amigos actores y otros muchos a los que no conozco. Y también me parece que, siendo por supuesto prioritario, todos sabemos que es prioritario, que la salud es prioritaria y la atención sanitaria es prioritaria, pero también debemos recordar que, es decir, en la medida en que sea posible, creo que quienes tengan capacidad para ello tienen que asegurarse de que cuando volvamos a salir a las calles podamos encontrarnos en los teatros. Y en este sentido llamo la atención sobre el hecho de que hay teatros que podría ocurrir que no pudiesen sobrevivir a esta situación tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de teatro, de espacios teatrales. Por ejemplo, antes mencionaba la Sala Beckett, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir la Sala Beckett estando cerrada durante meses, ¿no? Pues creo que quien pueda hacerlo ha de ayudar a estos espacios y a estas empresas teatrales, pero no porque intente proteger a los profesionales teatrales, sino porque fundamentalmente una sociedad con teatro, una sociedad con cultura, es una sociedad más capaz de resistir. Y ya por último, primero quiero agradeceros vuestra buena escucha, vuestra atención, vuestro respeto, ¿no? Y desde luego quiero agradecer a mi amigo Emeterio el que me haya ayudado en esta conversación. Él es, como ha mencionado, editor de un libro que es Poliedro, en que algunos importantes estudiosos se ocupan de mi modesto trabajo, y es un trabajo que agradezco mucho, el que ellos han hecho sobre el mío. Y por último, quiero recordaros que Germán, en cierto momento, le dice a Claudio, solo hay una pregunta importante, que es ¿Tolstoy o Dostoyevsky? ¿No? Y creo que es un buen momento para leer, por ejemplo, Guerra y Paz o los hermanos Karamazov, ¿no? La verdad es que ambos son tochos importantes, pero bueno, creo que quizá en esta situación encontremos más tiempo que en otras situaciones para hincar el diente y para responder a esa pregunta de Germán. ¿Tolstoy o Dostoyevsky? Yo tengo mi propia respuesta y los que más me conocéis ya la sabéis. Bueno, creo que este es un buen momento para acabar y quizá para los que queramos salir a hacerlo, aplaudir. para salir a aplaudir. Os mando un abrazo a todos. Un saludo, Juan. Hasta muy pronto. Adiós. Espero saber apagar esto. Sí, creo que tengo que finalizar. Hasta pronto, Hasta amigos. luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.